hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Muy buenas noches, queridos hermanas y hermanos. Damos la bienvenida a todos ustedes hoy sábado 3 de abril, como parte de nuestra programación Sábado de Esperanza. Hoy la reflexión estará a cargo de nuestra hermana Nubian Blas con el tema Las mujeres ante la tumba. Hermanos y hermanas, iniciemos nuestro servicio. El Espíritu del Señor sea con ustedes. El Cristo resucitado está con nosotros.
Amén. Amén. Les invito a que podamos compartir la lectura del Salmo 18, capítulo 18 del 1 al 6. Las lecturas están en nuestra pantalla. Si todos nos acercamos para dar lectura a este hermoso salmo como parte del llamado a la adoración. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearán ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Tengamos, hermanos, la oración de invocación. Les invito a que todos nos mantengamos en reverencia. Pidamos la dirección del Señor para este servicio. Amado Padre Celestial, gracias por volvernos a encontrar por este medio. A pesar de la distancia física que nos separa, pero solo tu amor, oh Señor, nos reúne. Estamos aquí para alabarte, para bendecirte, por tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra comunidad. Padre Santo, pedimos también tu asistencia de modo especial para todos nuestros hermanas y hermanos que están delicados de salud, que se sienten cansados y atribulados con los problemas de esta pandemia que enfrentamos, Señor. Todos ellos, juntamente con nosotros, buscamos tu paz, esa paz que solamente tú lo puedes dar. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos por la presencia y guía de tu Santo Espíritu en el servicio de hoy. Acompáñanos de principio a fin. Sé tú, oh Dios, quien abra nuestras mentes y nuestros corazones, y sé tú, oh Dios, que nos hables a través de tu sierva que nos trae el mensaje, y que los cánticos, los himnos, todo sea para tu gloria, Padre Santo. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Padre Celestial, por Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Cantemos a Dios con alegría, hermano. Abrió mis ojos.
dejado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Que levantes tus manos y ahí lo estás. Señor, tú eres grande. Te adoramos, Rey.
Amén. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria me veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo. Reflejar al mundo tu amor. Hermanos y hermanas, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. La resurrección de Jesús. Las mujeres descansaron en el día de reposo, conforme al mandamiento.
Pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar. Y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban asustadas, sin saber qué hacer, cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes. Llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María, madre de Santiago, y las otras mujeres. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían y no querían creerles. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró dentro no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa admirando de lo que había sucedido. Palabra de Dios. Amén. Antes de dar el pase a nuestra hermana Nubian Blas para la reflexión de hoy, tenemos un especial como testimonio de gratitud a Dios por los hermanos Pedro y José Montejo. El himno o el que ellos se van a interpretar se llama El Sacrificio. Demos pase a ese especial, hermano. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio de Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podremos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podremos obtener. Ahora vivo seguro que con él moraré, viviré para Cristo y con él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí,
el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podremos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podremos obtener. Amén. Qué grande es el amor de nuestro Dios. Que el Señor bendiga a los hermanos Pedro y José Montejo. Damos paso a nuestra hermana Miriam Blas con la reflexión de hoy, las mujeres en la tumba. Adelante, hermana Nubia. Buenas noches, pastor. Buenas noches, amados hermanos. A cada uno de ustedes, es gusto volver a reencontrarnos un día más para estar en comunión a distancia, pero unidos en un mismo sentir, con el mismo deseo de poder seguir aprendiendo, de poder seguir homenajeando esta semana a nuestro Dios. Nosotros los homenajeamos todos los domingos y todos los días de nuestra vida, pero pues se está recordando, se está conmemorando lo que Él hizo, qué hizo y cuando partió y resucitó. Amén. Vamos a tener un tiempito de oración para que el Señor guíe su palabra y que el mensaje sea de agrado para cada uno de ustedes, hermanos. Amado Dios, Padre bueno y misericordioso, te damos gracias esta noche porque te haces presente en nuestras vidas. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo lo sentimos hoy y todos los días, Señor. Gracias por dejarnos al Consolador a nuestras vidas. Gracias por caminar con nosotros y permitirnos esta noche también poder entender tu palabra, tu mensaje, lo que hiciste y lo que quieres que sigamos haciendo como tus hijos, como tus llamados discípulos, Señor. Te bendecimos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos podido escuchar la escritura a través del pastor Daniel. El tema del día de hoy son sobre aquellas mujeres que estuvieron en la tumba de Jesús. Aquellas mujeres como yo, como tu hermana, como todas las que conocemos, familias, amigas, vecinas, aquellas creyentes, aquellas que no son creyentes, aquellas que tienen su forma y su estilo de creer particularmente en Dios, pero para todas ellas, hablan de aquí de las mujeres que estuvieron, caminaron, conocieron de Jesús. De ellas vamos a hablar el día de hoy. Pero para esto quisiera que recordemos un poquito en el tiempo de Jesús cómo eran estas mujeres. Dice la historia que estas mujeres estaban totalmente excluidas de la vida social. Su lugar de ellas eran solamente la vida familiar, quiere decir que estaban solamente en casa. No podían, dice ella, saludar a ningún varón en público. No podían aprender la Torá. No podían hacer vida pública. Eran impuras cuando menstruaban y apartadas para que no contaminen. Si daban a luz, 40 días estaban impuras. Si nacía mujer, su bebé, 80 días eran llamadas impuras. A estas mujeres se les acercó Jesús, como a ellas, a nosotras. Y yo, cuando estaba leyendo este pasaje de la Escritura, recordaba hace mucho tiempo atrás, en que el tiempo cuando yo pude tener la dicha de reencontrarme con el Señor. Yo desde muy niña creía en un Dios y le contaba el otro día a mi esposo. Él me decía, ¿cómo conociste a Dios? Y yo le compartía, y no sé, le digo yo, me enseñaron que yo de pequeña tenía que rezar y tenía que conversar y que Él me escuchaba y que había el niño Jesús y el ángel de la guarda. Entonces, todos los días, yo cuando llegaba de estudiar en primaria, yo entraba a mi habitación y conversaba con él. Conversaba con él porque yo era una niña muy tímida en el colegio. Era una niña muy temerosa. Entonces,
a veces me hacían el bullying. En ese tiempo no se decía bullying, era un maltrato. Pero bueno, ahora se conoce como el bullying, ¿verdad? Era una niña a la cual siempre le hacían bullying porque era la estudiosa, porque era la aplicada, porque era la que bailaba, porque era la deportista, porque era la bonachona, porque cuando el profesor o la maestra decían quién quiere ayudar, ahí estaba ella, ¿no? Joyce, para todo, ¿no? Siempre, ¿quién quiere ayudar? ¿Quién quiere colaborar? ¿Quién quiere hacer la tarea? ¿O quién estudió el examen? Ahí estaba yo, siempre dando el pie. Entonces, caía mal en el salón, hermanos, caía mal. Y habían días que yo venía contenta por los logros obtenidos en la escuela, pero habían días que venía triste. Venía triste porque no tenía amigas, no tenía compañeros, siempre estaba sola. Esa soledad me llevaba a buscar del niño Jesús, lo que a mí me habían enseñado. Entonces yo a él le contaba mis alegrías, mis penas, mi sufrir del día a día. Y en una de esas yo recuerdo que siempre yo le pedía a él que no haya maldad en el mundo, que no haya tristeza en el mundo, que no haya pena, que no haya dolor, que no haya sufrir, y que si habían niños abandonados en la calle, que los ayudara. Y esa era mi oración de todos los días. Esa era una forma yo de creer en un Dios tan pequeña. Con el tiempo y con las experiencias de vida, me fui alejando de Dios, porque las experiencias y las malas enseñanzas de una familia desunida me alejó del Señor. Pero Dios es bueno y me permitió conocerlo hace 11 años. El otro día le digo a Arturo, uy, me acabo de acordar que ya tengo 11 años caminando con el Señor. Y si yo les contara, hermanos, en estos 11 años, todo lo que Dios me ha enseñado, todo lo que he tenido que aprender, lo que he tenido que esperar, la paciencia que sigue trabajando conmigo, las oportunidades nuevas que vengo obteniendo en esta nueva vida con Cristo, ¿para qué contarles? Me demoraría muchísimo. Pero de ese Dios vamos a hablar, ese mismo Dios que estuvo conmigo cuando yo era niña y que estuvo contigo también, aún en el vientre de tu madre, ese niño que te cuidó de niño, que te acompañó de adolescente, de joven, ahora de adulto, es el mismo Dios que caminó conmigo. Ese mismo Dios es el que estuvo de forma presencial, en cuerpo, en carne, con estas mujeres. Pero, ¿por qué se acercó a estas mujeres? ¿Por qué se acercó a estas mujeres y dicen de que estas mujeres no estaban permitidas hablar con ningún varón? No podían tener comunicación con varón aquel en la calle, no podían ellas. Si tan solo lo hacían o se acercaban, eran mal vistas. Pero si recordamos en la creación, en el libro de Génesis, el propósito original de nuestro Señor, ¿qué fue? Que tanto el hombre como la mujer tengan lo mismo. Que delante de nuestro Dios creador, el hombre y la mujer eran lo mismo. Su propósito del Señor era, cuando Él estaba en ese tiempo, poder compartir y enseñar a su pueblo que tanto el hombre y la mujer eran iguales y tenían que tener lo mismo, el mismo llamado, el mismo amor, la misma entrega, la misma comunión. Por eso era que el Señor Jesús se acercó a estas mujeres. Pero ¿quiénes eran estas mujeres? Menciona la Escritura de aquellas mujeres, una llamada María Magdalena, María madre de Santiago, Juana esposa del administrador de Herodes y otras mujeres más. Aquellas mujeres que menciona en el libro de Lucas, si retrocedemos un poquito más, son mujeres que habían sido sanadas por espíritus inmundos, mujeres enfermas que recibieron la sanación física y espiritual. Esas mujeres y otras, dice la palabra, fueron aquellas mujeres que caminaban con Jesús, que lo acompañaban a Jesús. Jesús hizo en ellas no solamente la sanidad física y la sanidad emocional, sino también la sanidad espiritual, ya que estas mujeres tampoco podían conocer la Torá, que era lo que todo varón debía de aprender en su tiempo. Aún en eso, también Dios les enseñó. Y estas mujeres, dice que fueron y caminaron y aprendieron y lo siguieron. Pero ¿qué era lo que aprendían de Jesús? Aprendían cada enseñanza, a cada lugar, a cada aldea, a cada pueblo donde él iba, dice de que ellas también lo acompañaban. Quiere decir que ellas vieron los milagros que hizo Jesús, las sanidades que hacía Jesús.
Ellas no solamente podían ver, también podían escuchar sus enseñanzas. Dice que se sentaban a los pies de él a aprender. ¿Aprender qué? Lo que ahora tú y yo conocemos, que es llevar y anunciar las buenas noticias. Y en ese tiempo dicen de que ellas caminaron con nuestro Dios, en medio de la circunstancia difícil, en medio de este tiempo donde ellas vivían, que eran rechazadas, en medio del temor y la angustia que ellas temían en su tiempo, como en nuestro tiempo, ellas en medio de todo siguieron a Jesús. Seguimos buscando en la Escritura y dice de que estas mujeres se levantaron muy temprano, porque ya había muerto Jesús. Ellas le habían acompañado hasta el día de su crucifixión. Ellas estuvieron llorando a los pies de Jesús. Y me imagino que habrán seguido llorando, porque cuando tú tienes una pérdida de alguien tan amado, tan querido, y se te va, tú lloras, es normal la emoción, ese sentir, ese dolor, esa aflicción de saber que has perdido a alguien que tanto quieres, que tanto amas y ya no lo vas a tener contigo. Aún ellas no comprendían lo que venía. Pero dice que ellas se levantaron muy temprano y llevaron consigo perfumes para poder ungir el cuerpo de su Señor. Y cuando ellas llegan al sepulcro, lo primero que ven es que la piedra que tapaba el sepulcro, el lugar donde había sido sepultado Jesús, estaba abierto. Y lo primero que ellas sintieron que fue, se sorprendieron, porque eso debía de haber estado cerrado, pero estaba abierto. Inmediatamente, ¿qué es lo que ellas hacen? No se quedan afuera, ingresan a ver si estaba ahí su Señor. Y se sorprenden, en ese sorprender viene su miedo, se asustan porque no encuentran el cuerpo de Jesús. Y yo me pregunto ahora, ¿en estos tiempos estás asustado? ¿En estos tiempos tienes miedo? ¿Has tenido miedo esta semana? Yo le contaba a Arturo, en esta semana he sentido angustia, no sé por qué. No sé si es propio de mí, mis miedos, mis temores de ver tanta maldad, de seguir viendo tanta muerte, de seguir comentando en el trabajo de que la gente se sigue enfermando, que no toma conciencia, que esta enfermedad te coge a gente adinerada, a gente pobre, a gente saludable, a gente débil, que esta enfermedad está atacando todo el mundo, que estamos pasando por una crisis ahora de poder saber escoger quién es el nuevo presidente para nuestra nación y no de tener claro, porque la gente promete y realmente es tan fácil hablar y prometer, pero tampoco es cumplir. En estas circunstancias en las que estamos viviendo, hermano y hermana, ahí donde estás, ¿sientes miedo? ¿Has tenido angustia? ¿Has tenido temor? ¿Has tenido duda? Ellas tuvieron miedo también. Ellas sintieron y se sorprendieron de no ver a su amado, a Jesús, aquel que caminó con ellas, aquel que las sanó, las curó y las insertó en una nueva vida. Pero dice de que mientras ellas estaban sorprendidas, habían dos varones que estaban ahí dentro. Y ellos le dijeron, ¿a quién vienes a buscar? Estás buscando a alguien que no está muerto. Inmediatamente ellas recordaron la enseñanza aprendida por el maestro, que él tenía que ser entregado en manos de pecadores, que iba a ser crucificado y que al tercer día iba a ser resucitado. Y aquí cabe la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué a la mujer? ¿Por qué no fue Pedro? ¿Por qué no fue Juan? ¿Por qué no fue Santiago? Porque ellos no fueron ese día a buscar de su Jesús, de su maestro, con quien caminaron, quien palparon, quienes vieron, quienes estuvieron, quienes escuchaban todos los días, porque según la historia dice de que Jesús caminó con ellos por 3 años. Han estado 3 años aprendiendo de él, un ministerio de 3 años. Sin embargo, ninguno de ellos estuvieron ellas. ¿Por qué estuvieron ellas? Dicen ahí los escritores, estaba leyendo, si tú quieres que una noticia sea propagada inmediatamente, anda y cuéntale a una mujer. Bueno, algo de cierto tiene, ¿verdad? Algo de cierto hay. Sí, efectivamente, a veces nosotras somos tan ansiosas,
A mí me pasa cuando me pasa algo, yo, amor, te tengo que contar esto. Y se lo cuento tal cual, que wow, uno se queda sorprendido, ¿no? Así somos nosotras, Pastor Daniel. Así somos nosotras, hermanos. Eso es algo nato en nosotras. No, no por chisme, ¿eh? Por favor, no nos digan chismosas. Es algo nato en nosotras de querer comentar, participar y conversar con ustedes de una noticia. Y yo imagino que por ese motivo también la noticia fue llegada para ellas. Así que algo bueno hicieron mis hermanas, porque ¿qué pasó? ¿Se quedaron ellas con la noticia? ¿Se quedaron solamente asustadas y con temor? No. ¿Qué hicieron? Fueron inmediatamente a contarle a los 11 apóstoles, dice la Escritura. Inmediatamente, no se quedaron. Me imagino que hasta habrán corrido de repente, porque yo con una noticia así también corro. También voy a gritos y digo, ¿verdad? Esto está pasando. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, creyendo un poco más en lo que nuestras hermanas nos han dejado, estas mujeres fueron obedientes, pues. Fueron obedientes porque les envían a anunciar la resurrección y ellas no se quedaron ahí pasmadas. Inmediatamente fueron e hicieron obedientes a ese servicio. Cuando conocemos la Escritura, hermanos, una persona que va, anuncia y es enviada es llamada apóstol. Por lo tanto, estas mujeres fueron las primeras apóstolas de nuestro Señor Jesucristo, porque fueron enviadas a hacer una tarea específica. Discípulos somos todos aquellos aprendices que estamos a los pies del Maestro para comprender, para entender y dejarse enseñar por aquel que tiene más conocimiento y experiencia. Apóstol es aquel enviado que ya está listo para hacer una tarea específica. Y a ella se les envió una tarea de ir y anunciar la resurrección de Jesús. Me hago otra pregunta también. ¿Y por qué a una mujer? ¿Por qué a ellas? Conocemos en la historia que el pecado entró, dice, por un hombre. Y por un hombre tuvimos la salvación que fue nuestro Señor Jesús. De igual forma, el pecado entró por una mujer, que fue Eva. Y de la misma manera, por una mujer debía de ser anunciada la resurrección de nuestro Señor Jesús. Me vino una pregunta más, hermanos. ¿Por qué estas mujeres en medio del miedo, en medio del temor, de la circunstancia, en medio de lo que ellas vivían, ¿por qué siguieron a Jesús? ¿Porque era guapo? ¿Porque era líder? ¿Porque era bueno? ¿Por qué Él les dio lo que nadie les dio? ¿Por qué Él nos da lo que nadie nos da? ¿Y saben qué es amor? ¿Saben qué es, hermanos? El amor. El amor, la esperanza y la salvación. Eso fue lo que ellas obtuvieron cuando conocieron a Jesús. Ellas fueron salvadas, salvadas del calvario en el que vivían. Ellas recibieron amor en medio de esa salvación y la esperanza de tener una vida mejor. Por eso estas mujeres lo seguían. Estuvieron hasta el día en que fue crucificado, hermanos, y no hubo varón. Los varones huyeron, ¿eh? No había nadie ahí, solo habían mujeres llorando a los pies del Señor, porque eran mujeres agradecidas, porque eran mujeres que recibieron amor, fueron acogidas, fueron mujeres tiernas. Si leemos en la Escritura, dicen que estas mujeres servían con sus bienes. Efectivamente, algunas mujeres habían, como en el caso de Juana, la esposa del administrador de Herodes, que era una mujer que tenía probablemente dinero. Seguro esta mujer con la economía podía solventar el ministerio de Jesús. En el caso de María Magdalena, estuve buscando un poquito también, ella viene de la ciudad de Magdala. Dice que ahí había la industria pesquera, la industria textil. Por ende, probablemente haya sido una mujer también con recursos económicos. También ella seguramente en agradecimiento debe haber ayudado en el ministerio de Jesús de forma económica. Pero había muchas mujeres más que habían sido sanadas y restauradas, que probablemente no tenían dinero, pero servían con sus bienes. ¿Qué bienes? Su amor, su paciencia, su entrega, su carisma,
su servicio. Eso es lo que tenemos cada uno de nosotros. Y eso es lo que ellas daban cada momento que caminaban con Jesús. Y estas mujeres fueron las que anduvieron todo tiempo, fueron las que estuvieron en todo tiempo, no lo dejaron. ¿Por qué no lo dejan y por qué no lo abandonan? Cuando todos huyeron. En medio de estas circunstancias, en medio de este temor en el que ellos vivían, que los romanos apresaban a todos aquellos seguidores de Jesús. Se había levantado los fariseos y todo, ya conocemos la historia. Y todo aquel que decía que sí era seguidor de Jesús iba a ser también muerto de la misma manera. Entonces había angustia, había temor, pero en medio de eso ellas demostraron valentía, hermanos. Demostraron valentía, ¿por qué? Porque tenían un corazón dispuesto a amar. Una mujer que es amada, hermano y hermana, se siente valorada. Una mujer que es amada, admira a la otra persona. Una mujer que es amada, ama. Una mujer que es amada, es fiel. Así es que el día de hoy estamos aprendiendo, tú que estás ahí, que eres esposo de alguna de ellas que está escuchando este mensaje, cuando tú aprendas a amar verdaderamente a tu esposa, ella te va a admirar y te va a ser fiel. Cuando tú la valores, la cuides y la respetes, recibirás de la misma forma el respeto que tú mereces. Esto era lo que hacían ellas. Ellas aprendieron a caminar, a amar y a entregarse a su Dios, a su Jesús, aquel maestro. Y yo me pregunto, y estaba recordando, en este tiempo de pandemia, hermanos, ¿hemos seguido caminando con Dios? En este tiempo de angustia en el que vivimos todos, que vemos gente que muere, que parte de un momento a otro. Yo escucho las noticias, 3 días hospitalizado y quedó ahí, falleció, 1 mes hospitalizado y logra la vida, volver a la vida, se restablece, como el caso de nuestro hermano Daniel, gloria a Dios. Y podemos escuchar miles de casos y experiencias, y a veces son experiencias que uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Cómo así? Pero en medio de esto, hermanos, yo te pregunto, ¿sigues amando a Dios de la misma forma? ¿Te estás aferrando a Él de la misma forma en medio de esta circunstancia en la que vivimos, como las vivieron ellas, en medio de ese temor y ese miedo y esa angustia? ¿Tienes temor todavía? ¿Necesitas que Dios se muestre de otra forma para que creas en Él? ¿Necesitas tú, hermano, hermana, que Él te hable a través de sueños? De repente no te basta la escritura y me dices, no, hermana, yo creo, pero me siguen pasando esta situación y no entiendo por qué todavía Dios no hace nada. No entiendo por qué mis familiares más cercanos se tuvieron que ir de esta forma o de esta manera. No entiendo por qué antes yo tenía trabajo y mi nivel económico estaba mejor, ahora ya no. Claro, yo entiendo que hay que creer en Dios, pero también entiéndeme a mí, porque he escuchado casos, entiéndeme a mí, estoy endeudada, mi familia no está bien, hemos escuchado casos con Arturo que en medio de que se han destruido, o sea, ya estaban destruidos, pero ya viviendo en la cuarentena terminaron y terminaron ya del todo, ¿no? Entonces es penoso, es triste saber de que en medio de esta situación hay mucha gente que se acerca a Dios por miedo, pero hay mucha gente que se acerca a Dios porque realmente comprende y entiende que sin Dios no somos nada. Tú y yo que conocemos y caminamos con nuestro Señor Jesucristo, años, en mi caso 11 años, en el caso de Arturo más tiempo, el pastor Daniel más tiempo, y probablemente cada quien viva una experiencia muy distinta. En este tiempo podemos entender y comprender, hermanos, que Dios es real, que Dios está vivo a través de su Espíritu Santo, que Dios caminó con esta gente, que Dios se mezclaba con esta gente, que Dios cuando vino en carne lo que Él quería es que haya igualdad para todos, porque ese es su sentir de nuestro Dios, que seamos iguales delante de Él y que nosotros en agradecimiento lo honremos, lo amemos, lo alabemos, que no desconfiemos. Nadie dice que ser creyente y caminar con Jesús se nos van a ir los problemas.
Su palabra dice que Él venció al mundo y que no debemos de temer, pero que en medio de ello Él va a estar con nosotros hasta el último día de su vida, de nuestra vida, perdón. Hasta el último día, hasta que nos querramos reencontrar con Él cuando Él así lo disponga. Pero en este caminar, hermano, yo te animo a que seas valiente como aquellas mujeres, a que seas perseverante como esa mujer, a que te levantes temprano a dar gracias a tu Dios, así como lo hicieron ellas, muy temprano amanecieron para ir a ungir el cuerpo de Jesús. A que en medio del temor y el miedo sigas confiando en tu Dios. A que cuando recibas una noticia como la de hoy, que Él está vivo, camina contigo, vayas y lo anuncies. Sé ese apóstol enviado. Tienes un llamado, hermano y hermana, ahí donde estás. Ve y anuncia que Cristo vive, que Cristo cambia, Cristo renueva, que Él es único e inigualable. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él que pueda sostenernos en medio de esta pandemia, Pastor Daniel. Gloria a Dios. Amén. No hay nadie en esta pandemia que pueda seguir sosteniéndonos cuando no hay trabajo. Solamente Él. Nos alimenta aún todavía. Nos sigue dando salud aún todavía. Sigue guardando de nuestra familia, de nuestros seres queridos, porque así le place. Pero para ello, hermano, hermana, debes de creer en tu Dios. Debes de caminar como caminaron ellas. Debes de llorar si tienes que llorar a los pies de tu Dios. Conversa con Él. Pregúntale a Él. Si tienes que renegar, pues es lógico. A veces tenemos que renegar porque a veces no entendemos. Pero Él sabrá darte la salida. Él sabrá darte la respuesta. Él nos hace recordar que en tiempos de angustia, en tiempos de gozo, en tiempos de alegría, en tiempos de temor, en todo tiempo, dice que debemos de velar y orar. Yo te animo, hermano y hermana, ahí donde estás, en todo tiempo, de mañana, sea en la tarde, sea en la noche, sea en la madrugada, en todo tiempo, hermano. Sigue orando, sigue perseverando. Tu Dios te dará la respuesta, tu Dios te dará la salida. Mientras tú creas y confíes en Él, nada te faltará, nada, nada, hermano. No te faltará alimento, no te faltará salud, no te faltará trabajo. Él estará contigo, así lo ha prometido. No tengas miedo. También nos demanda a nosotros en la Escritura que seamos esforzados y valientes, como aquellas mujeres valientes. En medio de todo fueron, en medio de todo lloraron, caminaron, se postraron y en medio de todo salieron corriendo y fueron a anunciar que nuestro Señor había resucitado. Te dejo con esta enseñanza el día de hoy, ahí donde estás. Sigue siendo esforzado, sigue siendo valiente, no desmayes, porque donde quiera que vayas, tu Dios estará contigo. Él ha prometido que no te va a abandonar. Sigue siendo fiel, hermana, ahí donde estás. Sigue amando con todas tus fuerzas a tu Dios. Sigue entregando tu servicio para que seas compensada con una larga vida. Ahí donde estás, hermano. Tu Dios te dice el día de hoy, ¿quieres que te amen? ¿Quieres ser respetado y admirado? Ama a tu mujer. Cuídala, valórala, compréndela, atiéndela, para que seas amado, admirado, valorado y respetado. Queremos ser agradables delante de Dios, los que somos casados y los que no. Entreguémonos totalmente en mente, cuerpo y alma. Y sigamos el ejemplo de aquellas mujeres que caminaron con Él, que en medio de toda circunstancia no lo dejaron, que en medio de todo temor no se fueron. No seamos cobardes, hermanos. Esta pandemia probablemente que siga. Seamos valientes. Sigamos adelante. En medio de una noticia negativa, no perdamos la fe. No tengamos temor.
Pidamos auxilio a nuestro Dios, que Él sabrá cómo auxiliarnos, pero en todo tiempo sigamos siendo obedientes, a serle fiel, porque Él es fiel con cada uno de nosotros. Ahora yo te voy a pedir que ahí donde estés, cerremos nuestros ojos en reverencia a nuestro Dios. Amado Dios, Padre bueno, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por mis hermanas, por aquellas mujeres que aquí en la Escritura mencionan. Señor, que se ve que son esforzadas y valientes, que en medio de todo, Señor, no te dejaron, estuvieron a tus pies, aprendieron. Señor, sintieron y se dolieron, como también nos sentimos nosotros, como también nos dolemos nosotros con cada experiencia vivida, Señor, con cada circunstancia que nos toca pasar. Pero en medio de ello nos dejas como enseñanza, que ellas no te dejaron, que hubieron otros que se fueron, que fueron cobardes, Señor. Pero nosotros no queremos caer, Señor, en ese pecado de abandonarte, sea en pensamiento, sea en emoción, en sentimiento, Señor. Tú demandas en nosotros que aún en pensamiento, Señor, estemos ligados a ti. Con nuestras emociones, Señor, con lo que sentimos, con pasión, nos entreguemos a ti. Que nuestro servicio sea todos los días, que todo lo que aprendamos de ti lo podamos compartir con nuestro prójimo. Señor, danos esa fuerza, esa valentía que tuvieron estas mujeres, Señor, que no en vano fueron a anunciar, porque gracias a ese anuncio, ellos y muchos más pudieron conocer, como hasta ahora nosotros, que tú estás vivo, que tú resucitaste y cumpliste lo que prometiste. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Nubia, por la reflexión. Damos gracias a Dios por estas mujeres que perseveraron, que fueron valientes en seguir a su maestro. Y gracias por estos ejemplos hay diversos ejemplos de la mujer en la Biblia. Y esta tarde quisiera decir, hermano Daniel, usted está mejorando gracias a Dios, pero también tuvo una gran mujer a su lado. Tuvo una gran mujer que estuvo ahí a su lado las 24 horas. Y cuando recién usted estuvo en casa, ella puede decir, me toca descansar. Esa es la labor de la mujer que nos ha hablado nuestra hermana Nubia. Aquella mujer perseverante, fiel y que confía en el Señor. Gracias, hermana, por este hermoso mensaje. Sigamos alabando a nuestro Dios. Sigamos gozosos en este servicio de Semana Santa. Adelante, hermano Jorge. Que todo lo que respire alaba al Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré
está, que el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin, la dignidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Una vez más, solo las voces, una vez más, todas las voces.
Cuán grande es Él. Cuán grande es el amor de nuestro Dios. Su palabra nos dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Amén. Amén. Gracias. Damos por el servicio esta noche a nuestro Señor. Antes de la bendición, mis hermanas y hermanos, quisiera recordarles que el día de mañana estamos concluyendo este programa de Semana Santa con un programa de la Eucaristía y Desayuno Pascual. Esperamos a todos, hermanos, mañana a las 7 de la mañana. Muy temprano, dice la palabra, que estas mujeres fueron al sepulcro. No fue a las 7, fue mucho más temprano. Hagamos un esfuerzo, hermano, para mañana estar nosotros a las 7 reunidos para alabar y cantar el triunfo de Jesús sobre la tumba. Hermanos, damos gracias a Dios. Su palabra ha sido expuesta, el mensaje ha sido presentado. Vayamos en paz, no estamos solos. El Señor está siempre con nosotros en todo instante, en todo momento. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por el mensaje y el ejemplo de estas grandes mujeres que con paciencia y silenciosamente, Señor, anduvieron con nuestro Señor Jesús en todo su ministerio. Que este ejemplo, Padre, se cristalice en nuestro tiempo. Que busquemos a Jesús con ese mismo esmero, con esa misma fidelidad. Gracias, Padre, por estos ejemplos. Señor, vayamos, hermanos, hermanas, vayamos en esta noche en paz. Recordemos que no estamos solos. Él nos acompaña. Señor, que el Señor te bendiga, mi hermana, mi hermano, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. 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 Hermano. Dios los bendiga, mis hermanos. Un abrazo a distancia para todos. Ay, voy a ayudar para que yo pueda entrar. Buenas noches. ¿Cómo está, hermanita? Bendiciones. Hermano Daniel. Hermano Daniel, buenas noches. Marina. Candelaria, yo, Ramiro, María Melissa, bendiciones. Bendiciones. Hermano Daniel, muchas bendiciones. Hermana Nubia, muchas gracias por el mensaje.